Bueno, la nobleza de ustedes lo dice todo y estos espacios siguen siendo cada vez más necesarios. Vanessa, muchas gracias por estar con nosotros, por esta gran obra que nos entrega, esta pequeña gran obra, porque es como la acupuntura, ¿no? Es muy precisa. Y al terminar de leerla, pues quedan muchos sentimientos, muchas cosas que uno se conecta con la historia. Y quería preguntarle pues precisamente por eso. Cuando uno siente algo en una novela, que le transmite la historia en una novela, es un camino que va llegándole, pero como escritora, usted también sintió y también de pronto se conmovió al llegar a algunos pasajes de la obra, al momento de escribirlos, de irlos narrando, de irlos escribiendo. Eso que le transmite a uno también lo sintió usted, de pronto esa tristeza o ese dolor o esa impotencia también de toda esta injusticia, de todo lo que van viviendo los personajes. Hola Robinson, muchas gracias por aceptar presentar mi novela aquí en esta ciudad. Muchas gracias a Juan y a María Carolina, Pensamiento Escrito. Me encanta estar acá en Armenia. Como pueden intuir de mi apellido, yo también estoy como medio emparentada con estas tierras. Mi familia es de Manizales y de Caldas en general. Siempre he estado muy vinculada al eje cafetero, me gusta mucho Armenia, entonces estoy súper contenta de estar acá. Bueno, pues es difícil contestar esa pregunta porque yo creo que el trabajo de escribir una primera novela genera mucha inestabilidad, mucha frustración, mucha desorientación. Entonces yo creo que yo sufrí la novela por lo que estaba escribiendo, pero también por lo que estaba viviendo en ese momento mientras la escribía. La novela tiene una apuesta y un compromiso, digamos, con el lenguaje. Yo creo que la novela busca mantenerla de principio a fin y sostener ese compromiso con el lenguaje. También es muy costoso en términos personales y es muy costoso en todas las renuncias que uno tiene que hacer para poder dedicarle tanto tiempo a escribir un libro que, como tú lo dices, es muy corto, pero que es al mismo tiempo muy difícil, ¿no? Fue un libro muy difícil de escribir, entonces sí la pasé muy mal en general escribiendo la novela por lo que contaba, pero creo que eso de todas formas ya lo daba por sentado porque vivimos en un país como Colombia que igual la incomodidad existe todo el tiempo. Quizás hay gente que mira para otro lado y quizás hay gente que vive en el mismo país en que todos vivimos, pero en sus propios imaginarios distantes de este país real, ¿no? Entonces, de todas formas, la tristeza, la incomodidad, de todas formas, la angustia ya existía. Claro, ahora dedicar 5 años de la vida de uno a eso es otro tema. ¿Qué tanto de usted entonces quedó en la novela? ¿Qué tanto de su alma? Porque va quedando una parte del alma del autor. ¿Y cómo explica eso de frustrarse? ¿A qué se refiere con el término frustración? Pues no sé si alma como tal, pero yo creo que los personajes de una novela son como esos muñecos que se van llenando de arroz, ¿no? Y yo creo que uno también es un muñeco de esos que se llena de arroz y las experiencias vitales solamente se pueden vivir a través de uno, como desde su subjetividad, ¿no? Entonces, claro, digamos, las distintas historias que se narran ahí obviamente tienen referentes de pronto de la prensa, de testimonios de víctimas, de historias que escuché mientras viajaba, pero es ineludible no partir desde la propia experiencia vital para poder rellenar esos personajes y darles una dimensión, ¿no? Darles un volumen más allá como de una tinta, ¿no? Darles una tridimensionalidad. Y la frustración, obviamente, porque escribir es un ejercicio muy solitario. Sentarse a escribir no es garantía de publicar tampoco. Entonces, casi que está emparentado un poco con enloquecerse, ¿no? De verdad, yo creo que sí. Los límites entre estar cuerdo y hay momentos donde uno no sabe si le está dedicando su vida a un proyecto que no va a funcionar, que no se va a publicar, o que le va a ir mal, o que simplemente se va a quedar engavetado en un cajón. Lidiar con esa falta de moral diaria es duro.
¿Cómo llega la historia a usted? Bueno, las historias, porque aquí son varias historias, son varios personajes. ¿Cómo van llegando ellos a su vida y en el momento que usted dice, voy a dedicarle tiempo para escribir una novela? Y pues, digamos, por ahorita esa pregunta. Bueno, yo siempre he pensado que los escritores y las escritoras tenemos una labor de cartografía. Y lo que hacemos un poco es iluminar un territorio que no existe, y uno tal vez lo que va haciendo es alumbrar un territorio, y detrás de uno invita al lector o a la lectora a sumarse a la cartografía que uno está creando y al mapa que uno está proponiendo, ¿no? Y ese ejercicio de casi que de ir desyerbando con lenguaje un territorio que no existe, yo creo que ese ejercicio de alguna forma perdón, también es muy ciego para uno, porque uno va a la ciega, ¿no? Abriendo camino, ¿no? Con la peinilla o el machete. Entonces, las historias fue difícil amarrarlas de alguna forma, fue difícil encontrarlas. Yo creo que mientras escribía cada historia iba teniendo sentido, mientras escribía entendía para dónde iba cada uno de los personajes, mientras escribía entendía que tenía que devolverme a modificar cosas, ¿no? Yo creo que la novela usa muchos trucos, por ejemplo, de volver a narrar algunas frases desde otros lugares, con otras alteraciones, frases que se narran con otra anatomía gramatical, y eso le va dando pistas al lector de dónde viene la historia, ¿no? Pero eso también fue un recurso que yo encontré mientras escribía para poder realizar la estructura y para poder como ensamblar la estructura. Es un recurso que entonces usted decide encontrar en el camino. ¿Lo tenía de pronto intuido en algún momento, gracias a los referentes que usted tiene literarios, autores que ya citaba en varias oportunidades, o como usted mismo dice, le fue brotando? O sea, usted pensaba escribir una novela normal. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de leer Antes de que el mar cierre los caminos, sí, que también es algo como de un viaje y narra lugares así muy costeros, muy de estos pueblos olvidados, pero la novela es muy buena, pero es normal, es decir, lo que es normal. Es normal, yo lo llamo normal, no es que su novela sea normal, pero sí tiene una estructura difícil. ¿Usted de pronto tenía intuición de que iba a ser en ese ritmo, en esa estructura, o lo fue descubriendo más? Yo creo que la escritura es como cualquier oficio que se aprende, entonces uno aprende ciertos recursos, tiene ciertas técnicas, aprende a funcionar con algunas herramientas, pero también con mañas. Yo creo que la escritura es sobre todo más un arte de mañas, y en el momento en que uno tiene como una duda o tiene un problema o no sabe para dónde coger, uno, como en cualquier oficio, como el panadero o la panadera, ¿no? Echas mano de una herramienta o echas mano de un secreto que alguien les dijo de cómo la masa podía ser mejor de esta forma. Entonces cuando uno lee, yo creo que otros escritores y otras escritoras lo que va aprendiendo es cómo esos escritores solucionaron sus historias o hicieron unas apuestas de lenguaje. Yo creo que uno ya cuando se ha enfrentado a ciertos momentos de la narración lo que hace es recordar cómo otros han solucionado, y eso le va ayudando a uno como a precisamente a cartografiar ese territorio. Usted hablaba ahorita de la dificultad del momento de escribir. Creo que todos los ejercicios creativos son así, porque la incertidumbre de no saber dónde va a llegar, y escribir una novela de este nivel pues es una estructura compleja. Hablaba con Juan Carlos hace días también, porque pues hay unos ejercicios, unos trabajos que se vienen haciendo en literatura, pero es ese miedo de encontrar, de pronto hacer una obra de este nivel y que las editoriales empiecen a rechazarlas. Usted no tuvo ese problema, porque obtuvo ese reconocimiento que le ayudó a impulsarse. Es un aliciente para seguir, digamos, explorando, haciendo ejercicios, haciendo trabajos más bien de este índole experimental. Yo creo que a veces las editoriales son muy condescendientes con los lectores y las lectoras. Yo creo que a veces el mercado sí pide cosas más difíciles, sí pide, o sea, la gente pide cosas difíciles, con estructuras complejas, con lenguajes, con riesgos también. Pero yo creo que es un problema más como de la oferta,
de lo que se le está ofreciendo a la gente que más de lo que la gente está buscando, porque independientemente de la anormalidad que tú le encuentres a la novela, cautiva, logra... La novela ha encontrado sus propios caminos en otros países, por ejemplo, en donde yo siento que hay lectores que estaban esperando que lo que pasó, por ejemplo, con Fernanda Melchor, digamos, Temporada de Huracanes es una novela que yo creo que es de las mejores que se ha escrito en las últimas décadas en la literatura latinoamericana. Y uno la empieza a leer y uno dice, bueno, no es una novela fácil, pero precisamente ese hechizo del lenguaje que sostiene Fernanda durante toda la novela, precisamente el tema de la novela, que son los feminicidios, precisamente esa atmósfera limítrofe entre la realidad y lo fantasmal que plantea Fernanda, era lo que un público estaba echando de menos. Y también no solamente las editoriales son muy condescendientes con los lectores, sino también los escritores buscan ser muy condescendientes con las editoriales, o sea, renuncian mucho a lo que quieren contar y renuncian a esta exploración, a estas estructuras un poco experimentales por darle gusto también a un mercado, porque es un mercado, no piensan que de pronto tiene que ser algo más artístico. ¿Puede ser? Puede ser, yo creo que eso depende mucho de cada propuesta. Yo creo que hay escritores y escritoras que no renuncian a eso. Está el caso de Diamela Altic, por ejemplo, que siempre ha mantenido su postura, su estilo. Su postura y completamente irrenunciable, ¿no? Entonces, creo que eso pasa en todos los mercados, en todos los oficios, pero hay gente que uno encuentra que se mantiene y que persiste. Yo creo que eso es lo importante. Al momento de leer la novela se va encontrando con unas narraciones que lo tocan a uno porque lo hacen sentir en el lugar, hacen sentir, incluso le transmiten ese mismo dolor. Hubo un trabajo de campo suyo en visitar estos lugares, en conversar con personas también para quizás encontrar el truco y poderlo narrar aquí. Yo creo que la novela se siente de todas formas como un lugar extraño, un lugar que centrifuga muchos recursos, centrifuga muchas regiones, muchos lugares, porque ese fue el ejercicio. Yo creo que la novela no miente en esa extrañeza que le transmite al lector sobre qué está leyendo ni sobre qué territorio está leyendo, porque el territorio finalmente que se plantea en la novela fue construido de la misma forma. Viajes que se conectan con notas de periódico que se conectan con testimonios que escuché mientras viajaba, testimonios que escuché y que se conectan con informes de víctimas, y también muchas cosas que terminan como rellenándose con pura ficción, ¿no? Entonces esa extrañeza de unir distintos planos de la realidad, lo real de los viajes, la crónica, ¿no?, contada por un tercero sobre el dolor de un tercero, el lugar de enunciación usurpado por otro, todos esos ensamblajes terminan proponiendo un territorio que simplemente amalgama todas esas distintas planos y los mete en un solo plano. Y es un territorio que en las ciudades muchas veces no conocemos, es un territorio desconocido. Y en esas ciudades, ¿por qué hay algunos actores, como usted lo decía ahorita, que se apropian de esos relatos que no son de ellos, que se apropian de los relatos de las víctimas? ¿Por qué sucede esto? Esa parte me parece muy interesante. De hecho, la novela arranca con un epígrafe de William Faulkner que a mí me gusta mucho y me sirvió para ordenar el libro, que dice: "On the instant we come to realize tragedy second hand". En el instante en que nos damos cuenta que las tragedias son de segunda mano. Eso es lo que nos habla, lo que nos dice Faulkner, es que las tragedias son historias que se revenden en un mercado donde se comercian historias, que es lo que ha pasado aquí en Colombia siempre, ¿no? Aquí están las víctimas, pero también hay gente que comercia con las historias de las víctimas, ¿no? Un poco yo siento personalmente que eso fue lo que pasó con el proceso de paz, ¿no? Una cantidad de gente en las ciudades que usurpaba lugares de enunciación de víctimas en el campo, en la periferia, ¿no? Revendiendo, recomercializando esas historias, esas tragedias y trayéndolas a un lugar pues donde no tienen esa misma trascendencia, y posando a veces de víctimas de un sistema completamente violento que no les afectó directamente, ¿no?
Y la novela opera desde ahí, la novela opera desde escuché que tal cosa pasó o me contaron que fulano dijo tal cosa, y está siempre esa tensión entre quien cuenta la historia y quien calla, y muchas veces a quien le pasa la historia es quien calla y tiene que estar condenado a escuchar cómo los demás están contando una historia que es suya. Esta novela también, a pesar de que pues tiene como un tiempo contemporáneo, ¿no? Quizás imaginando que pudo haber sucedido en los últimos 20 años, es como ese bucle de violencia, esa espiral de violencia que se viene repitiendo, creo que desde siempre en la historia colombiana. Podría enmarcarse incluso en otra época y casaría perfecto, porque el tema de las personas amputadas es algo que no es nuevo, es algo que en las prácticas de la violencia bipartidista en Colombia, que fue una de las tantas, pues nos la llaman época de la violencia como si no hubiera acabado, podría incluso enmarcarse en esa época o más atrás, y creo que casaría perfecto, como el bucle de la violencia. Hay una novela que a mí me gusta muchísimo, a mí me encanta, y creo que es una novela que se ha leído poco en Colombia, que es La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, que es una novela que a mí me parece que plantea la ecuación de lo que es Colombia, y esa ecuación en la historia es inalterable. La novela de Álvaro Cepeda arranca con el diálogo de dos reclutas que van a acabar o a pacificar las protestas de las bananeras, ¿no? Que es una ecuación siempre vigente en la historia de Colombia. Y este diálogo de estos dos reclutas plantea precisamente esa tensión en la que seguimos viviendo siempre, y es uno completamente enajenado, digamos, y sometido a un poder, ¿no? Que es, bueno, tenemos que ir básicamente a matar a todos los que se levantaron contra sus empresas, pues porque hay que ir a matarlos porque esa fue la orden que nos dieron. Y otro recluta que dice, hermano, pero es que usted y yo podríamos estar allá protestando, ¿no? Y ese diálogo con el que arranca Álvaro Cepeda es muy inteligente, porque yo creo que, y hacia dónde va en ese viaje que plantea La Casa Grande, plantea una ecuación inalterable en la historia colombiana. Entonces, lamentablemente yo creo que sí hay novelas que en cualquier momento donde uno las vea tienen una vigencia que se renueva y se renueva y se renueva. Me hace acordar usted el peligro de obedecer, que incluso también lo vivimos aquí con los falsos positivos, porque pues los soldados, muchos decían yo estaba obedeciendo una orden y ya, no refutaba la orden, y volvemos a una ecuación del presente, o los soldados nazis que también decían no, pues era una orden, había que cumplirla. Volviendo al tema, no solamente se puede ubicar en cualquier parte del tiempo, tristemente, ¿no? Porque es una ecuación que ojalá que dejara de repetirse, pero también se puede ubicar en cualquier parte del mundo. Quizás por eso es también, digamos, recibida o también comprendida, aceptada la historia en diferentes partes, en México, en España, en Argentina, donde ha llegado. Es lo que le han dicho de pronto los lectores en estos países. Yo creo que, digamos, como venía diciendo, aquí hay una labor de cartografía literaria, de construir un territorio, de encontrar cuáles son las fronteras de ese territorio, entender por qué hay unos personajes que están errando permanentemente de ese territorio y no pueden salir y tampoco pueden escapar a las condenas que son propias de ese territorio. Pero también ese territorio es también al mismo tiempo difuso, y eso le permite a cada lector de alguna forma, yo creo, traer su propia geografía para llenar los espacios vacíos que deja esta geografía pendiente. La novela se centra mucho, pues digamos que el elemento primordial, por ser enmarcada en la violencia colombiana, es las personas mutiladas, como las víctimas de las mutilaciones. Y ahí se da por sentado pues el desplazamiento, que no es muy, o sea, no es, digamos, el elemento primordial. Y uno creería que al encontrarse con una novela que se trate sobre la violencia en Colombia, es lo primero que se va a encontrar. Pero ese amputarle algo a alguien como castigo absurdo, incluso por ponerse unas botas o porque, para que no contara que había sido la mujer que nunca fue del capo, o bueno, en fin, del mandamás del pueblo, también es como un símbolo quizás de esas partes que se le van quitando a la sociedad. Yo creo que hay distintas formas de ver el libro. Una es esa, pero otra también es que el libro no es de mutilaciones, sino de miembros fantasma.
de dolores fantasmas. De miembros fantasma, no es solamente perder la mano, sino la mano que sigue en su ausencia persistiendo, incomodando, ¿no? Muchas de las terapias para tramitar la pérdida de una mano cuando ya no está es poner a la persona frente a un espejo y que abra la mano, y la ficción en el espejo, en la mente, le hace pensar que está abriendo la mano que ya no tiene, y de esa forma puede tramitar el dolor, puede tramitar la ausencia, ¿no? El cosquilleo permanente que sigue sintiendo de esa ausencia. Y yo creo que ahí está la clave del libro, en pensar en ese reflejo, en qué historias siguen contando esos miembros que ya no están, en indagar más bien por qué no están. No es simplemente el acto de cortar, porque los actos de cortar nunca se cuentan en la novela, siempre se evaden, y es precisamente porque la búsqueda es qué estaba ahí, qué estuvo, qué historia contaba y qué pueden seguir contando. Y también esa búsqueda es uno de los personajes que acuden o que van a acudir a alguien que se supone que lee la mano, pero que busca, pues la persona no tiene manos y entonces es leerle los muñones. ¿Qué juega este papel allí? ¿Es como era un guiño o es un rescate de esa idiosincrasia de creer que se pueden encontrar respuestas donde realmente no las hay? Esa búsqueda de estos dos personajes que están buscando una respuesta. Yo creo que eso también de lo que hablas, de un mundo absurdo, ¿no? Donde bueno, vamos a ir a donde entonces una gitana que me dijeron que leía los muñones. De lo que te habla es de un mundo no solamente absurdo, sino absolutamente marginal, ¿no? Donde aún esas lógicas persisten en lo ilógico, que es tal vez lo que se plantea con ese caso, ya no tengo manos pero quiero que me sigan leyendo el futuro, ¿no? Y como persistir en esas lógicas en un mundo tan ilógico genera como mucho desasosiego y mucha extrañeza. Yo creo que ese es como tal vez el propósito del libro, es generar esa extrañeza en el lector. Sí, porque cuando yo llego a esa parte, pues lo primero que encuentro es eso, digo como que es aferrarse a una tradición, como algo que busca darle una respuesta, pero no da una respuesta allí. Y también siento de pronto en la novela que casi siempre muchas novelas que son sobre la violencia o que son todos estos aspectos sociales, de una u otra manera hay una presencia del Estado representada en la policía o en la autoridad, pero hay una ausencia total. O sea, los personajes pocos que aparecen allí no representan nada. O sea, el poder está en manos de otros, el poder está en manos de la oscuridad, de los que mandan, de los cuatreros, del chisme que de hecho al carnicero porque lo estaban robando y se cobró esa justicia tan atroz. Yo creo que tú das en un punto central, y es nuestra idea de que el Estado está en la fuerza pública, y esa idea de que el Estado no existe si no hay un militar o hay un policía, cuando el Estado debería estar, un alcalde, nada, debería estar para cumplir los fines propios del Estado, que son educar, que son dar salud, ¿no? Pero esa idea que tenemos de que el Estado llega a través de la fuerza pública es como, yo creo que es algo muy colombiano y muy latinoamericano. Y ahí yo creo que esta cartografía de lo que habla es de un vacío de Estado, donde se vuelven a reorganizar unas jerarquías muy opresivas, ¿no? Unas jerarquías raciales, unas jerarquías de género, unos depredadores, unos actores que lo depredan todo, depredan la naturaleza, depredan cuerpos, ¿no? Entonces esos vacíos de Estado lo que generan son precisamente esas violencias. Sí, y los vacíos de ¿cómo decirlo? Que también van dejando esos miembros que no están pero que siguen doliendo. Y usted toca algo muy importante y pues quizás se sale de la novela, y es eso que nos venden los medios, porque siempre se pide presencia del Estado y lo primero que llega es el ejército, ya, a reprimir, que normalmente es lo que llega es a reprimir. O cuando sucedieron las manifestaciones, se volcaba el ejército a las calles, pero bueno, ¿cuál es la función del ejército? O lo más absurdo, cuando comenzó el tema de la cuarentena, que mucha gente estaba en caos, acudiendo a mitos, no de pronto como que me lea el muñón, pero sí de helicópteros que iban a pasar fumigando ciudades, porque acudimos a esa mitología. El Estado hacía presencia, primero que en vez de hacerlo con la salud, por lo menos con la parte médica, era el ejército, como si se fuera de pronto a matar el virus con balas, no sé. ¿Por qué, aparte del libro, por qué como colombianos buscamos siempre este tipo de soluciones? Creemos que la solución es un símbolo cuando realmente no lo es, son otro tipo de acciones.
Yo creo que por eso me gusta tanto la novela de Álvaro Cepeda, porque precisamente en la primera página a lo que nos asomamos es dos reclutas del ejército que van a reprimir una manifestación, ¿no? Y es como la forma en que el Estado hace presencia ante algo, y es la presencia más inmediata y más fácil de hacer, es por la fuerza, ¿no? Cuando no hay una inversión en educación, cuando no hay una inversión en salud, cuando hay una ausencia de Estado y cuando ya surge un problema, entonces lo más fácil de la presencia es la represión, que es lo más inmediato, lo que no puede remediar 50 años de ausencia de escuelas o 50 años de ausencia de hospitales. Es la represión, es lo más automático, es la única presencia que puede ser instantánea y que puede hacer una diferencia instantánea, ¿no? Para poder ver lo que genera la educación o la salud se requieren muchos años. La bala no, la bala sí tiene un efecto inmediato, por eso creo que la novela de Álvaro es tremenda en ese sentido de lo que está planteando. Ya cambiando un poco el tema y regresando otra vez a la novela, a su estructura, al método, encontrarse con la página en blanco, dicen que es lo más complicado de comenzar una obra literaria, pero ¿en qué momento siente usted que ya llega a la última página, que ya la novela no le va a dar más o que es lo que usted buscaba, y si sí logró dar todo lo que quería contar en estas páginas? Que no le quedó faltando nada, como que de pronto me hubiera gustado, sino que ya, siento que ahí termino. Que me imagino que también debe ser otro miedo, ¿no? Llegar a la última página a la que usted considera decir, pero sí será, o me podrá dar más, o la dejo reposar un tiempo. Pues yo sí pensaba cuando estaba escribiendo el último capítulo, sí pensaba que me faltaba mucho más de lo que terminé escribiendo, pero en un punto entendí que ese era el final, que no había otro final posible de la novela. Como todo lo que, pues como estábamos hablando ahora, todo lo fui descubriendo muy a la marcha y todo fue hecho muy a la marcha, también el final lo encontré en la marcha. No lo tenía premeditado. No lo tenía pensado, digamos que en algún punto sí, cuando pensé qué tipo de soluciones puede tener esta historia, llegué a una, que es la de autoincinerarse, ¿no? Y pensé que eso tenía sentido porque precisamente lo que habla el libro es del lugar de enunciación, que es el poder contar una historia. Cuando yo tengo un lugar de enunciación es porque yo puedo enunciar el mundo desde donde yo lo conozco y desde mis miedos y mis precariedades o desde mis anhelos, desde lo que sé. Y el libro termina también haciendo una reflexión involuntaria, pero termina haciéndola sobre cómo el lugar de enunciación también es escribir y cómo mientras esa llama devora un papel, está devorando nuestra historia, y si no queda rastro de esta historia no queda nada, no queda rastro también tampoco de quién fui yo, porque no quedó una historia. Y cuando entendí, cuando llegué a esa línea, pensé que me faltaba mucho más, muchas páginas más, pero dije no tiene sentido seguir porque esto era lo que debería decirse. Sí, son muchas metáforas en uno, entonces. La incineración, porque también es como contra el mismo cuerpo. El cuerpo contra el que atentaron otros, yo al final decido también atentar contra ese mismo cuerpo. O sea, podría ser una metáfora quizás de esa desaparición del papel, del absurdo, de todo, o sea, de la historia misma. Yo creo que cada quien que lea la novela le encontrará un sentido. Para mí tiene muchos, por ejemplo, el de tener agencia política, de tomar una decisión también, de rebelarme, ¿no? Un poco al estilo de lo que hizo Mohammad Bouazizi, que detonó la primavera árabe precisamente cuando se incinera. Es que me llevó directamente a ese personaje. O a Sebastián Acevedo en Chile, que era el obrero que le desaparecieron sus 2 hijos y la única forma de protestar y de demostrar ya una anarquía absoluta es incinerarse frente al Palacio de la Moneda. Yo creo que esos 2 gestos tienen un altísimo grado de agencia política, ¿no? De control, de manifestación, de usar también el cuerpo como un medio para manifestar. Entonces yo creo que cada quien le puede ir dando un sentido, pero también creo que cuando hablamos del papel y lo asociamos con esto, también hay un lugar donde nos obliga a pensar en eso que decía yo antes, en que mi historia, si la devora el fuego, no existió. Y en ese papel también de la estructura, ¿qué tanto se tuvo que reescribir cada capítulo?
Porque sabemos que hay un trabajo de filigrana. De hecho, en una de las notas que se publicaron esta mañana en medios era eso, resaltar como el detalle, pero sabemos que, lo dicen muchos, escribir es reescribir, pero que tanto se reescribieron cosas desde el reconocimiento, desde el premio en el año 2017 que hablamos ahora, hasta el final. Bueno, yo creo que hay una labor de reescritura que es infinita y finalmente no se agota en un libro, sino que sigue a los múltiples libros que salen de ahí. Yo siempre pienso en esos primeros libros que se escribían sobre cueros de animal y como no había suficiente cuero de animal para escribir, tenían que lavarse y volver a escribirse encima, ¿no? Y en ese gesto de escribir, lavar y reescribir encima, hay dos líneas que inevitablemente se tocan, que son la línea oculta de alguna forma y la línea que yo le pongo encima para escribir otro libro. Y yo creo que ese ejercicio nos obliga siempre a pensar que aunque publiquemos otros libros, en el fondo estamos escribiendo el mismo libro, solo que desde otros lugares y con otras ecuaciones de pronto. O sea que podríamos decir que alguna obra que venga suya, no puede ser, obviamente no sería la continuación, pero sí sería como algo que la podría acercar a estas historias. No una segunda parte, obvio, no, pero como ni tampoco en el mismo estilo, sino como en lo que llaman ahorita, en el mismo universo, en su mismo universo. No creo que se pueda como resumir o sintetizar solamente a eso. Yo creo que uno plantea una preocupación, una búsqueda, y esa búsqueda se repite, no con el mismo universo, ni con una continuación de un libro con el otro, ni una reescritura como tal, pero una búsqueda. Por ejemplo, la pérdida, ¿no? La pérdida acá es un tema central, quizás puede ser el tema de otras novelas que yo busque, es entender la pérdida, qué significa. Como las obsesiones también. Sí, también. O en este caso podríamos hablar también de quizás el cuerpo, que me remite mucho a la primera frase, el final que estamos hablando ahorita de es un final muy político porque me acordaba de durante la guerra de Vietnam también hubo un monje que se incineró y que quedó una fotografía registrada, pero al final está el cuerpo y al comienzo está, cuando dice usted que en esta frase que cita, podría ser también el cuerpo como uno de los temas, una de sus obsesiones, de pronto de sus búsquedas. Pues yo creo que aquí el cuerpo lo que es un vehículo para pensar la pérdida. Yo creo que sigue siendo la pérdida el tema central, porque el libro también habla de la pérdida del territorio, de las partes del cuerpo, la pérdida de los otros y las otras, ¿no? Pero tal vez lo que me parece es que, gracias, es que de pronto el cuerpo ahí es un vehículo que en esta ocasión explora la pérdida. Y que podría ser como un símbolo también de lo que es el país, de los territorios al menos, porque hay pérdidas en los territorios, hay uno de los personajes aquí también me llamaron mucho la atención, los que están cargando con una serie de papeles que los hacen acreedores a unas propiedades que eso son solo papeles, o sea, no representan nada. Podría ser también la pérdida, el cuerpo como ese vehículo representando un territorio, los territorios que se van perdiendo también. Pues justo hacia el final del libro, y es lo que yo trataba como de pensar hacia dónde va esta historia, al final, a pesar de todas las pérdidas que hay, la última mujer que está contando la historia, ella ya no hace un recorrido geográfico, ella ya no hace un recorrido por el lugar, sino que hace un recorrido por la cronología de los demás personajes. Ella empieza como a reescribir y reposicionarles las historias que leímos antes, ¿no? Entonces ella empieza a habitar las historias de los demás y ahí hay un delirio que ella empieza a sufrir y donde empieza a recuperar las partes de los cuerpos de los otros, ¿no? Entonces casi que a través de su delirio, ella al recorrer las cronologías de los recuerdos de los otros, las distintas intensidades de los recuerdos del otro, va recuperando las partes de los cuerpos de los otros y de las otras. Y yo creo que ahí tal vez lo que el libro reflexiona en ese momento es sobre la memoria colectiva, ¿no? Sobre cómo no dejar en el olvido, en la memoria del otro, ayuda a construir un cuerpo colectivo que se reconstituye. Y pienso en eso porque justo en la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rulo que habla es de que Colombia es un cuerpo amputado, ¿no? Y pensaba yo como que de alguna forma el libro también había llegado a esa misma conclusión, pero también pensando en cómo recuperar las partes del cuerpo.
Hay algo particular que usted acaba de abordar. Hace días hablábamos también con Pablo Montoya, cuando él escribe La sombra de Orión, que era como un anticipo quizás. Obviamente él se basa también en un trabajo de campo muy riguroso y concuerda con parte de lo del informe de la Comisión de la Verdad. Y llega también usted con su obra como, digamos, en cierta manera anticipado, porque pues viene trabajando desde hace muchos años. ¿Qué coincidencias pueden haber o qué es lo que conecta también el trabajo de un artista con una realidad que aún todavía no se ha asomado? A veces pasa. Con Fernanda Trías hablábamos también del tema de Mugre Rosa, que es una novela que se publica en el 2020, pero pues ya la había terminado en el 2019. He visto series que se emitieron, en el 2018 y ya hablaban de un colapso. ¿Qué puede haber en el arte o en los artistas que son como emisarios, que traen esos mensajes a veces antes de tiempo o que cuando llegan concuerdan con lo que ya estaba oficializándose? Yo creo que es al revés. A mí me gustan mucho Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, es una novela que me encanta, pero es que el título tiene una sentencia ineludible, es Los recuerdos del porvenir, ¿no? Lo que yo ya recuerdo de lo que pasó en el futuro, y eso es una condena. Y yo creo que en países como los nuestros, en los países latinoamericanos, todo futuro anticipa un pasado, al revés. No creo que el presente anticipe un futuro, sino que todo futuro anticipa un pasado. Son historias cíclicas que se repiten, son tensiones que simplemente están ahí para repetirse, como lo que hablábamos de Álvaro Cepeda Zamudio. Si la publicaran ahorita, probablemente los periodistas le preguntarían a Álvaro, ¿cómo hiciste para anticipar el paro? ¿No? Pero son simplemente futuros que están anticipando pasados y yo creo que ahí está la fórmula de la historia. Lo que hablamos ahora de la violencia que es cíclica, que parece más que cíclica un GIF, como que estamos metidos en un GIF constantemente que se va repitiendo y llegamos a este final. Debo confesar que cuando llegué al final me obligó a devolverme hasta la mitad del libro, porque me sentí como que teniendo una revelación, como es posible que me esté devolviendo. ¿Qué me perdí? O sea, ¿qué me pude haber perdido en estos detalles? Porque estos personajes empiezan como a dar respuesta que no había de los personajes anteriores y me pareció un recurso muy, no sé, me pareció fascinante. A mí en lo personal me gustó mucho, me pareció muy revelador. ¿Cómo llegó a ese en particular, a ese truco, como usted lo decía ahorita en un principio, de decir, voy a utilizarlo para... No sé si en los demás generó el mismo efecto, de volverme a ver en este personaje si se había hecho eso, si era el mismo y lo anticipó y lo resolvió. Pues yo creo que truco es una palabra muy sofisticada, la maña o las distintas mañas que yo usé dentro de la novela. No, simplemente yo creo que la búsqueda era también entender cómo aquí no hay una cronología, aquí no hay una historia lineal. Aquí lo que hay son historias y construcción de recuerdos sobre las historias de lo que otros han contado, ¿no? Entonces, los personajes van recorriendo una intensidad propia de su recuerdo, no van contando no van yendo sin lugar, van contando la historia conforme a la intensidad con la que recuerdan, y la intensidad con la que recordamos no genera confianza. Nosotros no podemos confiar en nuestra propia memoria, ni podemos confiar en la memoria del otro. Yo creo que el libro falsea ahí esos momentos y lo que le entrega al lector y a la lectora es esa extrañeza de no saber si lo que leí fue lo que pasó, me tengo que devolver y esa maña está construida a partir de un recurso que me encanta de Juan José Saer en Nadie Nada Nunca, que es un novelón increíble, y es usar la misma frase como se contó algo, pero con ciertas alteraciones. Entonces después esa alteración me genera ya un recuerdo dentro de la propia lectura. Ya no son solo los recuerdos de los personajes, sino mi propio recuerdo sobre la lectura. Tal cual, y por eso le decía, me tuve que volver porque no sabía si lo estaba leyendo de la manera correcta y me lo estaba contando igual, y más como por la curiosidad saber de si yo lo había entendido así. Hablamos ahorita del tema del informe de la Comisión de la Verdad y la relación que pueda tener el arte, su novela en particular, el sufrimiento de las víctimas, toda esta búsqueda.
algunas de estas personas que han sido víctimas en estos pueblos, que de pronto de alguna u otra manera han tenido acceso a la novela, le han hablado de ella, se han sentido identificados como tal. De pronto que le haya llegado a alguien, a un líder o a un colectivo de derechos humanos y digan, uy, sí, o me tocó, me sentí identificado. Pues no la novela directamente, porque pues los libros en Colombia son costosos. Esta novela es una novela que salió costosa en plena crisis de la celulosa del papel. Llegó a un precio que a mí me pareció exorbitante, pero me parece difícil que en muchos lugares de Colombia se pueda acceder a ese libro. Lo que sí me ha pasado es que en muchos conversatorios sí he estado con víctimas del conflicto y sí me han acompañado víctimas del conflicto y hemos logrado obviamente conversar sobre la forma en que la novela también refleja esas historias. La conexión que hubo con ellos, o sea, lograron identificarse en cierta manera. Cuando hablamos ahorita, creo que no sé si estamos haciéndolo al mismo estilo de la novela, usted hablaba de ese miedo, de esos bloqueos. ¿Qué autores de pronto buscaba usted para inspirarse en el momento, tener como referentes, o todo lo contrario, salirse un poquito de esa frecuencia que le estaba generando cierta perturbación quizás, o cierto peso emocional? Pues durante la escritura de la novela, la verdad es que leía a los mismos escritores y escritoras siempre. No quise como salirme de un diálogo que yo quería generar entre esta novela y otras novelas. Entonces fue un poco tóxica mi relación con la novela y con los autores que leí mientras la escribía, porque no salí nunca de ahí. De Diamela, de Faulkner, de Elena Garro, de Álvaro Cepeda Zamudio, de Juan José Saer, de Diamela. O sea que casi que los releía, porque sí, pues la obra de Álvaro Cepeda pues son los cuentos y la novela. O sea, pero esa novela también es enorme, ¿no? Claro, pero volvía. El lenguaje que logra Álvaro en esa novela, yo creo que es uno de los más sofisticados que ha alcanzado la novela colombiana, con Héctor Rojas Erazo. Yo creo que esos dos, y Alba Lucía Ángel, yo creo que son tres escritores que para mi gusto han alcanzado un nivel de sofisticación del lenguaje que es muy difícil de recuperar, ¿no? Entonces, también estudiar las anatomías de esas frases. Salvador Elizondo es otro que se me olvida a veces mencionar, pero para mí es la gran joya perdida de la literatura mexicana, como acá lo es Héctor Rojas Erazo también, que creo que es un escritor que no se lee tanto. O el mismo Álvaro también, es una novela que no se le ha dado el lugar que merece en la literatura contemporánea. Ni Alba Lucía Ángel. No. Estaba La pájara pinta también, es una novela que no se lee casi en Colombia. Y creo que son lecciones muy profundas sobre la anatomía de la lengua, sobre la extrañeza de la construcción gramatical, de la sintaxis, sobre los retos de la adjetivación. O sea que usted nos está contando lo mejor es para el final, porque ya ahí lo que usted está diciendo es que más que leerlos, porque no lee un autor y analiza ciertos aspectos, y usted utiliza la palabra, pero yo voy más allá, o sea, usted diseccionó obras literarias, casi que las deconstruyó por completo, las que obviamente le influyeron, para ver cómo la nutrían ustedes en su trabajo, de una forma casi exhaustiva, ¿no? Pero yo creo que esa es la labor de los escritores y las escritoras en general, ¿no? Es como... Pero de que usted hablaba de que miraba frases y que ya analizaba la sintaxis, porque sí se lee, pero ya llegar a ese nivel de construirlo y meterse al detalle y luego volverlo a armar para ver qué me puede servir a mí, es un trabajo de rigor que ya uno entiende al leer la novela. Ya logré entender, o sea, voy a releerla porque ya sé sobre qué parámetros fue que lo escribió. O sea, tal vez la tarea es la de entender las mañas de los otros escritores, descifrar cuál es la maña que crearon, cuál fue el dispositivo del lenguaje que crearon. Todo tiene sentido ahora, sí. Ya. Debíamos haber comenzado por ahí. Sí, es que muy pocas veces sucede, uno habla con un escritor y sí, yo leí tales autores, pero llegar a ese nivel también de lograr la sofisticación es vital. ¿Hubo rutinas en particular para poder sentirse más conectada con la historia que estaba contando, o fue, digamos, sin horarios o totalmente con un horario muy disciplinado?
tal cual está la novela escrita, porque ya hablamos de una disciplina, entonces ya me lleva a preguntarle eso, una pregunta que no tenía, pero ya me lleva a preguntarle si hubo un rigor. Yo creo que ya estoy contando mucho, como No, pues es un detalle porque secreto. Pues, el truco no se cuenta. La maña no se cuenta, eso es lo que yo creo que eso es lo que uno tiene que estudiar en otros escritores, es encontrar cómo crearon su propia maña o su propio dispositivo. Vanessa, muchas gracias por este espacio que nos brinda. Sé que es un trabajo fenomenal, sé que vendrán obras, digamos, del mismo nivel y que usted no es una mujer que está comprometida con un éxito mediático y que no la afana de pronto, digamos, la parte de lo mediático, llamar mucho la atención, pero indudablemente su novela logra eso, logra quedarse en muchos de nosotros y es también un trabajo admirable porque, como le decía en un principio, es arriesgarse a no ser condescendiente con las editoriales, correr ese riesgo y no renunciar a lo que quería contar, cómo lo quería contar y lograrlo a la primera es, digamos, un buen augurio. Entonces, muchas gracias, Vanessa. No sé si hayan preguntas del público en particular y pues de antemano gracias también por estar aquí presentes.